Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando cada vida, cada corazón, y que esa palabra que necesita llegue, que ministre profundamente en el corazón, en la vida, en el alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieren buscar en el libro de Job, vamos a estar viendo Job 42 y dice este hermoso versículo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5, si lo quieren buscar, igual lo vamos a estar repitiendo. Y en este texto podemos ver una realidad, esa realidad de que se conoce a Dios a un cierto nivel. Porque hasta este momento vivimos determinadas circunstancias, pero cuando estas circunstancias son adversas, es donde podemos conocer a Dios de una manera distinta, de una manera real, de una manera cercana. Por eso Dios y Job tienen una conversación unos capítulos antes, y esa conversación, antes que lleguemos a este versículo, es una conversación en la que Dios tiene que frenar a Job. Y después de toda una discusión persistente, Dios tiene que pararlo, decirle: basta, Job. Le tiene que recordar que no son iguales. Vemos las exigencias humanas de Job, y aunque Dios nos da este espacio donde podemos quejarnos a Dios, otro es el sentido que se toma cuando nos quejamos de Dios. O sea que una cosa es donde podemos quejarnos a Dios, hablar con Dios, y otro sentido toma cuando nos quejamos de Dios. En tiempos de procesos, en tiempos de cambios, es en estos procesos en el que por el dolor muchas veces nos dirigimos a Dios haciéndole preguntas y cuestionamientos. Si son solo preguntas correctas, no hay ningún problema. Dios es un Dios que nos permite hablar con Él. Incluso desde nuestras dudas, desde nuestro quebranto, Dios nos permite que hablemos con Él. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos un Habacuc que se sorprende de la maldad a su alrededor. Tenemos a un Jeremías que dialoga también con Dios, a un Elías que se dirige a Dios, a un Moisés. Incluso desde su momento más oscuro, desde la profundidad, tenemos al propio Jonás hablando con Dios. Podemos ver en el capítulo 38 de Job, si lo quieren buscar, ahora lo vamos a leer, en medio de su dificultad, en medio de su dolor, hay un momento en que Job tiene que parar y escuchar. Y vemos a Dios que le responde. ¿Y cómo le responde Dios? Desde un torbellino. Dice que Dios le responde desde un torbellino para hacer una pregunta tan directa. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?, le dice el Señor a Job. Eso lo podemos ver en Job 38:2. Empieza a hablar con Job directamente, haciéndole ver que las cosas que está diciendo no solamente que no tienen sentido, sino que no responden a la realidad.
y que además lo están llevando al error de colocarse una conversación que nunca podemos tener con Dios. Porque Dios no es un socio, Dios no es uno más, como si estuviéramos hablando al mismo nivel. Dios es Dios. Sí es un Dios cercano, sí es un Dios amante, sí es un Dios Padre, pero entre el Padre y el Hijo hay una diferencia grande de rol, hay una diferencia de autoridad y eso no lo tenemos que olvidar. Y desde ese torbellino Dios le dice, y vamos a leer Job 38, 1. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, le dice Dios. Ahí le preguntaba, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dijo Dios. ¡Wow! Ahí yo creo que lo dejó, no le pudo contestar nada a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Vamos a leer hasta el 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hasta ahí nomás, vamos a ver. Y así Dios continúa poniéndole más ejemplos y le habla. El versículo número 8, por ejemplo, le dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y sigue haciendo una pregunta tras la otra, ¿no? Una serie de preguntas. Entonces, en medio de todo eso, le lanza esta pregunta. Y leemos en Job 40, 1 y 2, que le dice, además respondió el Señor a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Ahora Job se queda, se examina, mira hacia adentro, se reconoce y le dice en Job 40, 4 y 5, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé?, le dice Job. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez que hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Allí Job, en esa voz que viene desde el torbellino, descubre un Dios que no es lo que pensaba que era. Todo el dolor que vivió Job lo llevó a reconsiderar. Lo llevó a reconsiderar que esa teología que conocía acerca de Dios, porque el dolor, el proceso, el cambio nos lleva a eso, a reconsiderar. Entonces tuvo que descubrir en ese momento que Dios no era ese tirano que había llegado a pensar, que había otra explicación para lo que estaba pasando. Job descubre que el Dios en el que confiaba en la calma, en el tiempo de tranquilidad, en el tiempo de paz, sigue siendo el mismo Dios, ese Dios de bondad en medio de la tormenta,
en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Sigue siendo el mismo Dios, el Dios de calma, en el Dios de la tormenta. Ese es nuestro Dios. Sigue siendo nuestro Dios. En medio del dolor, cuando estamos atravesando tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de depresión, Él es nuestro Dios. Y cuando Job lo escucha desde el torbellino, se reconcilia, se reencuentra de una manera absolutamente brutal con ese Dios y no le queda más que decir. Podemos leer en Job 42, 3, la segunda partecita, y 4, 42. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, decía Job cuando pudo rever toda su situación. Dijo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hasta ahí nomás vamos a leer. Ya Job no está exigiendo respuestas, pero está reconociendo que cuando Dios habla, si en nosotros está esa disposición, esa humildad de acercarnos a Él mediante la escucha, no desde la exigencia, Él nos enseña y nosotros podemos aprender. De esa manera Dios nos enseña y nosotros podemos aprender. En ese momento es que aparece este versículo increíble que te compartí al principio: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, en Job 42:5. Y el 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Impresionante, ¿eh? Cómo Job cambió esa actitud. Cuando nosotros atravesamos las pruebas de la manera correcta, aunque muchas veces equivocándonos en el camino, cuando podemos reconocerlo y reconocer la voz de Dios en medio de todo eso que nos pasa, diciendo atiende bien porque en algunas cosas te estás equivocando, cuando desde la humildad podemos acercarnos y escuchar verdaderamente lo que Dios quiere decirnos en medio del torbellino, en medio de la tormenta, verdaderamente lo que Dios quiere decirnos. Entonces podemos decir como Job en el capítulo 42, y repetimos de nuevo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sabes una cosa, Dios aprovecha en nosotros cada circunstancia adversa, cada proceso, cada cambio, para multiplicar el conocimiento que tenemos de Él. Si estamos dispuestos a escuchar y a dejarnos enseñar. Y te repito, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Dios te bendiga, espero que esta palabra pueda servirte en este tiempo y que si estás pasando por un tiempo difícil, un tiempo de proceso, un tiempo de dificultad, puedas tomarte de la palabra de Dios. Él está, Él es Dios. Él es Dios en tiempo de calma, Él es Dios en tiempo de tormenta, Él es Dios en tiempo de oscuridad, Él es Dios en tiempo de tinieblas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, por esta palabra que
tanto ha hablado a mi corazón, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque cada palabra llega y es viva y nos ministra y nos marca. Gracias, Señor, por esto. Te pido en esta tarde que bendigas a todo el que está del otro lado de las redes, que bendigas a cada casa, que bendigas a todo el que está pasando por un tiempo difícil, un tiempo de proceso, un tiempo de duelo, un tiempo de enfermedad, también al que está pasando por un tiempo de paz, por un tiempo de calma. Te pedimos que los bendigas y que los levantes. En esta tarde te pido especialmente por la vida de David, que está con un problema, Señor, de enfermedad. Te pedimos en esta tarde que lo sanes. Creemos en un Dios de milagros. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes su vida, que sanes su cuerpo, que quites todo lo que está atormentando su vida. En el nombre de Jesús creemos que tú eres un Dios sanador. Lo confesamos y lo creemos en esta tarde. En el nombre de